corriendo, una cosa así. Sí, ya está No, corriendo. lo digo con Francisco. Ah, con Acuérdate el que doctor Franco. Venezuela va a estar abierto para el doctor Franco y bueno, vamos a tratar de Bueno, compartir esto. de todas formas voy a ir por lo menos haciendo las presentaciones. Para los que no conocen, el doctor Carlos Vivas es cirujano plástico, es médico estético y tiene una especialización en medicina fotónica. Hoy nos está acompañando también desde Venezuela el doctor Francisco Franco. El doctor Francisco Franco es médico dermatólogo, es especialista en cirugía dermatológica y también en dermatología cosmética. Gracias, doctor Franco, por acompañarnos. De verdad que estamos bien contentos, tanto el doctor Vivas, que fue quien me hizo la recomendación con usted, como toda la gente que trabajamos tanto en Skin Service como en Global Skin. De verdad estamos bien contentos de que nos pueda acompañar hoy. No, gracias a ustedes por la consideración. De verdad estoy muy contento de poder acompañarlos aquí, a pesar de las limitaciones técnicas en este momento, pero aquí estamos al pie del cañón. Bueno, tenemos ahora hay un detalle desde el punto de vista técnico con la computadora del doctor Franco, está intentando resolverlo. De todas maneras, mientras eso pasa, creo que yo voy a empezar. Lo que pasa es que tratamos de compartirnos esto. Ok. Dígame, maestro. Doctor, y si el doctor Franco le envía la presentación al doctor Viva, cosa de que en algún momento él pueda montarla también allá, ¿le parece, doctor? Okay. También podría Yo ser. voy a intentar, voy a poner aquí Exactamente, cosa de que usted la tenga ahí y pueda ir corriendo las diapositivas también de él. Bueno, si se puede enviar. ¿Qué tan pesada es? Porque eso había que hacer un WeTransfer. Por Sí, eso, Ese es el fotos. detalle, es sí, no, pesado. tiene que ser por WeTransfer Pesado, porque pesado. debe tener La mucho. otra opción que se puede hacer es, si tú estás con tu teléfono, tú puedes colocar la cámara del teléfono al revés. Yo lo he hecho así en Instagram Live y pegas la pantalla y empiezas a hablar grabando la pantalla de tu computadora. Y se acabó el problema, maestro. Perfecto. Vale. Acuérdate que nosotros somos de cirugía, medicina de guerra. Medicina de guerra, exactamente. Medicina de guerra. Saludos a Pilar, a María Pilar Lesuy, una compañera mía de la maestría de láser que está por aquí. Allá deben ser ya las 12 de la noche, esa mujer está trasnochando y me siento responsable de eso. Qué bueno. Muchas gracias por asistir, Pilar. Y gracias a todos. Hay gente de aquí de Guatemala, de Venezuela, de Santo Domingo. Gracias a todos por esto. Si no se escucha, voy a ver aquí, si no se escucha, hay gente que no escucha, habiliten el audio. A la izquierda de la pantalla. Deben darle, los que no escuchan, deben darle al micrófono. Ahí está. Está aquí. ¿Qué pasó? Silenciaste al doctor Franco, Sí, Carlos. le di, no, pero ya lo estoy, aquí le pongo reiniciar audio. Listo. Ok, ya está listo. Está listo. Ok, Michelle Vázquez, coloca aquí lo de la mano. Ahí, eso lo de las manitos lo vamos a usar un poquito más adelante. Pero bueno, nada. Sí, porque por ahora lo ideal es que las preguntas vayan siendo a través del chat y de forma dinámica para ir también no dejando por fuera ninguna de las preguntas. Al final, desde Argentina también están escribiendo. Qué bien. Felicidades, gracias por estar aquí. La doctora Pereira Estela. El detalle con todo esto es tratar de hacerlo un poco más ameno y un poco más movido de lo que siempre es. Vamos a hacer algo, vamos a intentar compartir conocimientos aquí. Vamos 124 participantes y bueno, vamos a empezar. Sí, yo creo que ya es hora de comenzar. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos los que se conectaron luego que hicieron la presentación. Tanto vamos a tener al doctor Carlos Vivas, quien mencioné anteriormente que es cirujano plástico, es médico estético y tiene una especialización en medicina fotónica, venezolano dominicano. Y tenemos también al doctor Francisco Franco desde Venezuela, quien es médico dermatólogo, tiene una especialización en dermatología quirúrgica y dermatología cosmética. Estas presentaciones, este ciclo de conferencias, les recordamos que van por cortesía tanto de Global Skin como de Skin Service, Global Skin Latinoamérica y Skin Service,
Y el día de hoy el tema va patrocinado, por supuesto, por Nabota, que es la toxina botulínica que comercializamos tanto en toda Latinoamérica, incluyendo Venezuela y República Dominicana. Okay. Doctor Vivas, disponga usted de los micrófonos y las cámaras. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Vamos hasta ahora 124 personas en esta reunión. Tenemos la dicha de tener con nosotros, como dijo Rubén, al doctor Francisco Franco, compañero de estudios, compañero de trabajo y gran amigo. Y que se ha especializado mucho en la parte de la parte cosmética, la parte estética desde el punto de vista dermatológico. Están escribiendo desde Guatemala y El Salvador. Muchos saludos. Y vamos a compartir la pantalla. Aquí está. Toxina botulínica, aplicaciones no convencionales. Ok, listo. Y bueno, esta va a ser un poco más rápida de las presentaciones, justamente por esto, porque vamos a tratar de hacerlo de una manera un poco más interactiva. Si tenemos problemas con la presentación del doctor Franco, lo que hacemos muy fácilmente y muy cómodamente es que va a tocar que agarre su teléfono y nos la grabe y mientras va hablando va pasando. Eso se puede hacer y funciona. De entrada, como siempre, para la parte de los conflictos de interés, sí, yo tengo relación con varias compañías, Global Skill, Skin Services, y de entrada lo que les digo a todos desde hace mucho tiempo, no crean nada de lo que se les dice, duden de todo, pero experimentenlo, porque ustedes deben saber si realmente es o no es cierto lo que se les está diciendo. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla en el chat, no hay ningún problema para eso. Justamente esa es la razón por la cual nosotros estamos haciendo esto. Si tienen preguntas, díganlas de una vez, colóquenlas porque es muy bueno porque podemos de alguna manera hacerlo más dinámico. Por ley de protección de datos, les agradezco no tomen fotos lo que tenga que ver con caras de pacientes y eso puede generar problemas. Mi amiga la doctora María Pilar, que está en España, lo puede atestiguar. Eso es un tema muy sensible allá. Cuando nosotros hablamos de toxina botulínica, y en este caso yo no voy a hablar de todo esto, lo que siempre hemos hablado. Francisco, si quieres hacer alguna cosa o decir algo, lo dices sin ningún problema. Tienes el micrófono abierto. La doctora Dayana Afonso está levantando la mano. De todas maneras, si puede ser que haya tocado el control. Pero cualquier pregunta, por favor, háganla en el momento y háganla a través del chat. Lo que tiene que ver con la parte del mecanismo de la toxina, todos lo conocemos ya. Y creo que deberíamos entrar realmente en lo que es en materia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de aplicaciones que no son las comunes, una de las que la gente habla mucho es la parte de la sonrisa gingival. Y esa sonrisa gingival, cuando la gente se ríe, expone una gran cantidad de encía. Pero eso tiene que ver con un proceso a nivel facial que se llama un síndrome de cara larga. Y si se dan cuenta, en este dibujo sacado de internet, de este sitio de web, ves que la parte media, la parte inferior es un poco más larga en este lado, es como mucho más longitudinal. Y en este caso es porque existe a nivel del maxilar superior un exceso, que generalmente se relaciona con procesos o familiares o procesos alérgicos. Y hace lo que se llama el síndrome de cara larga con una gran cantidad de cosas. El detalle está que lo que dicen es que debe tener la distancia que tiene que haber, es una distancia que se percibe a veces como muy larga, y esa distancia en los hombres se ve muy femenino, pero en las mujeres se ve más infantil. Y es a veces una de las cosas que hace que haya una diferenciación a nivel facial. Pero también puede generar problemas desde el punto de vista ortodóntico, maxilofacial y en muchos casos con la articulación temporomandibular y la mordida. Entonces, generalmente cuando el caso es muy largo, es muy grande, los pacientes se terminan operando. Veamos esta chica. Esta chica, ustedes la ven, está muy seria. Pero cuando la gente sonríe,
vamos a ver que hace una excursión del labio superior bastante grande. Y cuando es mayor a 3 milímetros, se considera que tenemos, aquí se ve, se considera que tenemos una sonrisa gingival. Entonces, existen varios patrones para disminuir esa sonrisa. En el caso de los hombres se ve muy femenino, en el caso de las mujeres, pues a veces no les gusta. Y en ese caso, cuando hacemos mediciones, vean cómo con este vernier tenemos 7 milímetros de diferencia. Entonces, en ese caso, ¿cómo hacemos para mejorar eso? ¿Qué se hace? ¿Cómo vamos a mejorarlo? La toxina botulínica es muy buena, es una excelente opción. Y una de las formas de hacerlo, guiándome en los avisos en el año 2019, el doctor Gupta hizo una especificación, yo lo que hice fue simplemente adoptarlo con la foto, pero coloca que si nosotros buscamos 1 centímetro por fuera de la área nasal y 3 centímetros por encima del ángulo de la boca, vamos a conseguir un punto. Y ese punto es un punto específico que, aquí dice que aquí está, dice que el micrófono del doctor Franco está cerrado, reiniciar audio, lo volví a colocar. Francisco, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? No se oye. Por alguna razón aquí, esto me está bloqueando ya va, déjame colocar aquí. Ok. Reiniciar audio. Ok. Listo, ahora sí. Listo, ahora sí. Ok. Entonces, en esta bibliografía, pues se encontró esto, pero esto obedece a un patrón anatómico específico. ¿Y eso qué implica? Nosotros vemos que los músculos encargados, en este caso, de hacer el levantamiento del canto a nivel de la sonrisa, del ángulo de la boca, que se llama modiolo, lo vamos a ver más adelante también, tiene que ver justamente con esa excursión labial, son 3. El cigomático menor, el elevador del labio superior, y el elevador superior a la equenasi, que también es un músculo que se encarga también de movilizar la parte de la nasal. Y existe también el depresor de septinasi, que hay ciertos casos donde la gente está sobredimensionándolo. A todo el mundo le quieren poner en la nariz, pero para que eso sirva, la nariz debe poder moverse. Si cuando la gente habla, la nariz no tiene movimientos de arriba abajo y laterales, no gasten toxina en narices, porque no va a servir. Pero el que sí va a servir es este llamado el punto de Johnsey. Ese punto de Johnsey, aquí lo tenemos más especificado, justamente está allí. Si ustedes se tocan y se ríen, se van a dar cuenta que va a ser el sitio donde tengo una máxima excursión, pero hay ciertas zonas como de tensión. Ríanse, traten de buscarlo y se van a dar cuenta que se siente bastante. La literatura lo que habla allí es la colocación de 3 a 5 unidades de toxina botulínica. Esto es lo que más se usa, pero hay otros doctores que hablan de diferentes tipos de tratamiento. Un tratamiento leve, cuando ellos colocan que la distancia baja entre 1 y 3 centímetros, donde solamente colocan a nivel de la base nasal. Otro donde lo consideran moderado, que ya lo colocan justamente a la distancia de 3 centímetros de los dos lados y colocan en cada punto de Johnsey de 3 a 8 unidades de toxina botulínica, y estas 3 y 8 hay divergencia en muchos estudios, pero lo utilizan también toxinas botulínicas de nombres diferentes. Y la otra es el uso de las 3 cuando son superiores a 5 milímetros. Y entonces colocan no solamente a nivel de la nariz, en la parte lateral, sino también en la parte central. Otra de las cosas que están, la pregunta es, ¿qué pasa en este caso cuando nosotros estamos haciendo todo esto? ¿Qué otras cosas van a terminar saliendo? ¿Hay alguien dibujando en la pantalla? Vamos a borrar todo, gracias. Borrar todos los dibujos, perfecto. Ok. El otro detalle es, aquí dice, el punto de Johnsey, ¿a qué profundidad se infiltra? Estos son músculos cutáneos. Esa es una pregunta. Y al ser un músculo cutáneo, simplemente con el hecho de pasar la piel, ya estamos en el sitio. Entonces, no es, pasas la piel y generalmente la cantidad que la distancia que colocas generalmente es medio centímetro, no más. Entonces,
Permítame Fíjense, complementar un poco esta parte, ajá, dime. doctor. Lo que usted está perfecto en su parte de exposición. Sería bueno complementar también ahí con el hecho de que cuando tenemos el tratamiento de la sonrisa gingival, que obviamente depende mucho del paciente, el grado de caída que el paciente amerite. Al principio, los pacientes cuando quieren tratarse la sonrisa gingival, ellos tienen el cambio de la sonrisa es muy importante para lo que es la personalidad y la parte emocional de cada individuo. Cuando uno agarra y transforma por completo la sonrisa de la persona, a veces es un poco chocante. Entonces muchos pacientes prefieren que ese cambio sea progresivo y no que haya una caída completa de lo que es el labio al sonreír, sino que sea más o menos algo parcial para que no se sienta tan marcado el cambio emocional. Entonces ha pasado muchas veces que tú le tumbas por completo el labio superior en el sentido de que cuando se sonríe no muestra nada en sí y las personas se sienten muy cómodas porque ven que el cambio es muy marcado. Eso es una parte, ¿no? La otra es que sobre lo que es la profundidad del punto, en particular, como el doctor bien lo dijo, la superficialidad de la unión de las tres porciones inferiores de los músculos involucrados, los elevadores y el cigomático menor. A pesar de que esa inserción es un poco más profunda, hay fibras bastante superiores, bueno, moderadamente profundas, hay fibras bastante superiores que son muy epidérmicas, que incluyen fibras del orbicular inclusive, que será bueno, en este caso particular, cuando hagamos la infiltración, como bien lo dijo el doctor, uno penetrar la piel, obviamente, él mismo, luego de pasar las fibras del orbicular, colocar la toxina en la unión de los de los tres cuerpos musculares, para que el orbicular no modifique la parte superficial del borde del vermellón. Entonces uno no afecta mucho el orbicular en ese aspecto. La otra que también hemos logrado ver, con un punto adicional, si le parece bien al doctor, es que mientras más unidades coloques, más cae el labio. Si tú, por ejemplo, colocas 3 unidades, la caída tiene un porcentaje cercano al 30%, si colocas 5 unidades, sube ese porcentaje, si coloca, lo máximo que yo he colocado en sonrisas que se exponen demasiado, más allá de 1 centímetro, es 10 unidades. Y la caída es bastante marcada, pero es el máximo que he logrado ver que en ese aspecto no afecta el funcionamiento, la parte funcional del labio. Entonces es lo máximo. Como dice el doctor bien, entre 3 unidades y 5 unidades en promedio hace un efecto bastante positivo, que es lo que uno quiere lograr. Disculpe. Claro, tranquilo. Entonces, también hay estudios y los estudios no se correlacionan mucho entre sí porque están hechos con toxinas diferentes. Y eso, pues obviamente hay diferencias entre potencias de toxina, que igual vamos a hablar un poquito más de eso. Vean esta chica cómo está. Del lado izquierdo tiene la sonrisa sin tratar y del lado derecho la sonrisa ya está tratada. Realmente hay un cambio, sí, hay una suavización de la sonrisa. Lo que dice el doctor es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque el problema aquí es pasarse. Aunque sea reversible, el paciente no te lo va a perdonar y va a exigir que le devuelvas el dinero. Y eso, pues, definitivamente es una cosa que a veces uno no tiene, no dice, oye, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo? No tiene sentido hacerlo, pero pasa. Si nosotros lo medimos, pues vean la diferencia. De este lado son 7 milímetros y del otro lado son 4. Y la cantidad que le coloqué de lado y lado fueron 4 unidades de toxina botulínica. Con 4 pues, de lado y lado conseguí una reducción de 3 centímetros. Ahora, ¿qué otra cosa? Si ella desea que se vea más, pues obviamente se tumba más. Pero justamente el hecho de dejar un margen y a veces no ser tan perfecto, pues le da esa diferencia personal que hace ese cambio, el no estar metido en la norma. Nosotros utilizamos toxina botulínica para muchas cosas, sobre todo para la parte superior de la cara, sí, el ceño, lo fruncimos, vean que incluso hacemos fotografías para movimiento, para que el paciente vea que sí existe diferencia. En mi caso no me gusta paralizar completamente, me gusta dejar cierto tipo de movilidad para que el paciente se vea más normal. Pero, ¿qué pasa en los casos donde la cara es mucho más cuadrada? Y el paciente te dice, mira, yo quiero que mi cara se vea más redonda. Y te consulta por hacerse una bichectomía, que es la resección de la bolsa adiposa de Bichat. Y a mí, voy a ser muy sincero, me parece eso una propaganda de los odontólogos maxilofaciales para sacar dinero, porque realmente no va a haber un cambio. Porque lo que nosotros queremos muchas veces no está en la parte anterior, sino en la parte lateral. Y la parte lateral lo que tenemos son los maceteros. ¿Y qué hacemos con un macetero? Pues el macetero es un músculo que se encuentra en la parte lateral
Y en el caso de ellas, cuando los pacientes tienen algún tipo de patología como son bruxismo o simplemente tienen esa forma facial que es cuadrada, una forma pícnica, con cara cuadrada, pues en la parte lateral lo que vamos a observar es que el músculo me va a tener dos haces, un haz superficial anterior y un haz profundo que es más interno. Y en ese haz va a ser muy fácil colocarlo. ¿Por qué? Porque si utilizo una jeringa normal, punto, se colocan en tres. Y es muy fácil sentir dónde se colocan, porque en el momento que tú pasas de la piel, pasas la grasa subcutánea, sientes una resistencia y un crack. Y ese crack es la fascia, en este caso, del macetero. Cuando tú pasas la fascia del macetero, sientes un vacío inmediato y ahí es cuando tú colocas la toxina. ¿Y funciona? Sí funciona. Vean este caso. Vean cómo aquí se ve mucho más redondo y aquí se ve mucho más fino, pero el resultado se nota más todavía cuando comparamos no solamente lateral, sino comparamos lado y lado. Hay una reducción. Y la diferencia entre una foto y otra son simplemente 15 días. Vean cómo sí, realmente hay una disminución de lo que es el volumen. Es muchísimo menos notorio y mucho más reducido. En ese caso, la otra cosa tiene que ver con la parte de la sonrisa. Y la modificación de la sonrisa se utiliza tratando de cambiarla, porque a veces no me gusta cómo se me ve, por ejemplo, la comisura, no me gusta cómo se me ve cualquier cosa. Y no solamente en eso, en Corea, esto es sacado de internet, que hay una cirugía estética para tener una eterna sonrisa. Los músculos que se encargan de eso, y vamos a aprovechar aquí la lámina, tenemos en la parte, tenemos el risorio y tenemos de la boca. Ellos lo que hacen son cortes laterales para que eso de alguna manera tenga un efecto de disminución de lo que es la elevación. Vean cómo ellos colocan aquí entre el antes y el después, cómo las comisuras labiales tienden a subir, tienden a quedar como con un cierto nivel de sonrisa. Y esto es algo que tiene que ver con, esto se puede hacer no desde el punto de vista clínico, sino con toxina botulínica si uno lo desea hacer. El detalle es que los músculos faciales son diferentes entre persona y persona, con grosores diferentes entre persona y persona. Y a veces estas modificaciones son extremadamente exquisitas y bastante difíciles de hacer. Si nosotros buscamos anatómicamente los músculos, hay un sitio de internet que se llama Biodigital, donde hay la parte de la musculatura y todo está bastante interesante. Y vean cómo yo tengo aquí el depresor del ángulo. Y en ese depresor del ángulo se juntan también otros músculos más, haciendo una rueda de carreta que se llama modiolo. Y en este depresor del ángulo, cuando yo hago un bloqueo específicamente de este músculo, yo voy a tener cambios. Y el hecho del bloqueo del músculo, simplemente con la colocación de 2 a 4 unidades allí, es suficiente para hacer un cambio interesante. ¿Qué me va a hacer eso? Que el modiolo me suba y la sonrisa se vea más. Y vamos a tener un modelo muy interesante que soy yo. A mí se me dejó, yo me quedé pensando, ¿será esto verdad? ¿No será verdad? Así que yo agarré y coloqué 2 unidades de toxina botulínica en un solo lado de mi cara, esperé 2 semanas y vean el resultado. Vean cómo tengo el canto más bajo del lado derecho y del lado izquierdo está más alto. Y el sitio de colocación es, si nosotros hacemos forzado, tratar de alar hacia abajo la comisura, hay un sitio de máxima tracción siguiendo la línea de la marioneta. Allí coloco, entro la piel y le coloco una vez
paso a la piel 2 unidades de toxina botulínica. Vean la diferencia, cómo hay una elevación del ángulo, pero no solamente eso. Cuando sonrío, tiende a subir más. Y cuando hago muecas, por ejemplo, de la parte lateral, hay una disminución muy importante de lo que es la forma y las arrugas de la zona. O sea que simplemente con el hecho de tocar esa zona, yo puedo modificar la parte de la sonrisa subiendo el ángulo. Hay casos en los cuales la gente se pasa y entonces comienzan a tener problemas para poder morderse, hacer cierto tipo de muecas, pero eso hay que explicárselo al paciente. El otro son la parte de las bandas platismales. Ya va, Francisco como que otra vez extrañamente volvió a tener el audio apagado. Entiendo esto, pero está así. Ver con las bandas platismales. Son el músculo, movimientos a nivel del cuello forzados, cuando la gente habla mucho más, con más muecas, pues empiezan a salir. ¿Y qué otra cosa ocurre? Que a medida que el tiempo va pasando, hay una disminución de la tensión. Y esa disminución de la tensión va a ser, en este caso, aparte de eso, disminución de grasa, va a haber de alguna manera, un descolgamiento del músculo. Y se nota. Y el músculo está presente en toda la parte anterior del cuello, llega inclusive, si se dan cuenta, a fundirse con los músculos de la parte inferior de la cara. Y es algo que, técnicamente hablando, en ciertas personas es bastante incómodo porque tienden a utilizarlo mucho para la parte de expresión facial. Entonces, tú cuando ves un paciente que tiene esa característica y que las bandas platismales se le notan mucho, hay opciones quirúrgicas, yo hago formas quirúrgicas, pero también hay opciones con toxina. ¿Y qué es lo que se hace? El trayecto que tiene el músculo es un trayecto lineal, es un músculo muy grande, entonces se hace segmentario. Se toma entre los dedos el músculo y se coloca en cada uno de los sitios donde se encuentre, donde tenga mayor engrosamiento, se colocan de 2 a 3 unidades con una distancia de 1 a 2 centímetros entre una y otra. Lo ideal es que lo toquen y lo tengan entre los dedos, porque si no lo hacen así y se va un poco más abajo, está descrito que hay problemas con la parte de disfonía. Sin embargo, técnicamente hablando, la fascia a ese nivel es extremadamente fuerte, pero también tiene que ver con la parte de cómo se usa. Si diluye la toxina, pues tiene una mayor facilidad para migrar. El otro es, y esto sí es interesante, ¿qué patrón de referencia tenemos en la toxina botulínica? ¿Qué es eso del patrón de referencia de toxina botulínica? ¿Qué significa eso? Pues eso sí, nosotros hablamos generalmente, la toxina botulínica, usamos unidades, y esas unidades van a hacer un efecto a nivel de la placa motora neural, y eso tiene que ver con la liberación de acetilcolina. Dígamelo, maestro. Un comentario. Dígamelo. Disculpe que lo interrumpa ahí, pero del tema anterior, para no salirnos después de la linealidad de la conversación, que cuando hablamos de la banda platismales, que tu presentación está perfecta, en ese aspecto yo la hago muy, muy similar a ti, de verdad que pinzar la banda con la mano, con los dedos y luego colocar en el centro es la manera más segura. Dos cosas importantes a recordar. Yo coloqué, no sé si puedo voltar mi pantalla aquí, pero cuando yo coloco aquí, esto es un esquema que yo hice. Si se puede ver, me avisa, Ahí por se favor, ¿se ve ve, el ahí esquema? se ve. Ya va, déjame ver si Lo acabo de hacer puedo. ahorita. Aquí te voy a hacer anfitrión para que lo puedas colocar. Cambiar anfitrión. Te acabo de pasar el ser anfitrión. Yo coloco, cuando usted coloca las bandas platismales, es obvio que durante todo el trayecto de la banda, que puede ser más corto o más larga, que puede ser lineal o cruzada, uno en este caso colocarlo a través de toda la banda. Pero hay zonas importantes que uno tiene que más o menos evaluar, como son la parte más central de la región mentoniana, en la cual cuando uno coloca mucho en esta zona, si el subplatismal está en esta área, es muy voluminoso,
cuando se coloca grasa y se va a ver un incremento de la papada. Entonces hay que tener cuidado con esta zona. Primero palpar la grasa y si hay mucha grasa en esa área y no hay flacidez, puede acompañarse con un poquito de desoxicólico antes del procedimiento de la toxina. Y hay gente que también utiliza esta banda de puntos a nivel del mentón. Cuando uno relaja la platisma de una manera de todo lo que es el maxilar inferior y el mentón, hay una contracción hacia los lados de una manera como correctiva de esa relajación, y eso produce una bonita angulación del maxilar, lo que mucha gente llama esto, junto con esto, el cuello de Nefertiti. Entonces, este punto a veces que se hace en línea maxilar, en las personas que tienen maxilar, y eso mejora muchísimo el aspecto inferior del perfil, ¿no? Entonces, un comentario adicional ahí. Entonces, cuidado con la grasa subplatismal y este punto adicional que pueden hacer que también puede mejorar también esa zona. Sí, hay un detalle con eso y es que lo que pasa es que aquí la cuestión es el tiempo, porque uno pudiese hablar, tener una conferencia específicamente de la parte del cuello y tardamos bastante, ¿no? Y es que hay varios detalles con respecto a la parte del cuello. Muchas veces el cuello tiene grasa, aquí nos estamos refiriendo y si se dan cuenta, hay pacientes que tienen bandas platismales específicas. Pero cuando es muy grueso, tenemos que pensar es que también hay grasa. Y si tengo grasa, yo puedo meterle todo lo que me dé la gana y no va a servir. El otro es que la forma en la cual las bandas platismales están colocadas en el cuello es variable. Puede ser que se crucen en la parte superior, puede ser que estén separadas en la parte superior y pegadas en el centro, puede ser que estén totalmente separadas y no haya nada en el centro. Entonces, en ese caso, lo que dice el doctor es lo más seguro. Agarren solamente lo que cuelgue y lo coloquen. Si la paciente tiene mucha grasa, no es candidata para hacerse esto. Y el otro detalle es que muchas veces los pacientes que tienen el cuello muy grande, no solamente es el cuello, sino que también tienen la glándula submaxilar grande. Entonces, hay casos en los cuales la gente le hace un tratamiento y cuando le hacen el tratamiento, sobre todo cuando es quirúrgico de liposucción a nivel de cuello, le quedan 2 bultos laterales. Y dicen, pero es que no me aspiró toda la grasa, pero es que no es la grasa. Entonces, para casos como esos, la toxina botulínica también pudiera servir. Preguntan 2 a 3 unidades en cada punto del borde submaxilar y distancia entre puntos. Realmente de 2 a 2 centímetros, centímetro y medio entre uno y otro. Igual a nivel del cuello. El problema con el borde, y eso hay que tenerlo bien claro, es que existe una cosa que se llama el nervio mandibular marginal. Y el nervio mandibular marginal tiene un detalle, es que él es extremadamente ridículo. De nada, él es una niñita tímida, de nada se maltrata, de nada se daña y tiende a hacerte, cuando pasa eso, hay una caída del ángulo de la boca. Entonces, es bastante molestoso porque el paciente dice, mire, yo quiero tomar agua y se me mueve la boca hacia abajo y no me la puedo tragar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo si el paciente es mucho más grueso, tiene más grasa. Aquí dice que no se ven las imágenes. El detalle es que el doctor cuando lo comparte desde su cámara porque hay problemas con su computadora y con la conexión a internet. Está en Venezuela y es un desastre allá. Entonces, pueden habilitar dentro de lo que es la programación del chat, colocar las pantallas en la parte lateral. No solamente quien está hablando, sino hay varias pantallas y cada vez que alguien hable va a aparecer allí y pueden verla allí. Hay varios protocolos y varias cosas que dicen. Uno de los que dicen es que si nosotros colocamos, ¿cuánta es la duración de una acción muscular en una toxina botulínica? Se puede empezar a ver a partir de 2 a 5 días, en la bota se puede empezar a partir del tercer día y el efecto máximo es a los 3 meses. Dosis pequeñas hacen un efecto, pero también un efecto que dura muy poco. Y por encima de cierta cantidad, que hablamos de las 200 unidades, hay un plató. No importa cuántos más tengamos, eso se va a bloquear y se acabó. Y eso implica una saturación en dosis más altas y generalmente hablan que después de 3 meses es que se debería hacer algo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si sabemos que tenemos la colocación de menos de 10 unidades de toxina y eso me va a durar 3 meses, y tenemos de 50 a 100 unidades de toxina y me va a durar entre 9 a 12 meses, eso estamos hablando a nivel facial, y de 200 unidades puede durar más o menos 15 meses, pero más de 200 no va a servir. La pregunta es,
que aquí alguien colocó H2O, muy interesante, pero no sé quién está escribiendo H2O aquí, pero está muy bonito, pero no aplica. El detalle está en que vamos a borrar todo esto, perfecto. El detalle está en que cuál es el patrón de referencia. ¿Esas unidades son qué? Y esto es una encuesta que vamos a hacer al público. Nosotros tenemos aquí en el chat, vamos a colocar aquí el chat, acá, no, aquí tenemos una lista de participantes y una cosa que se llama levantar la mano. Así que yo les agradezco que les voy a dar unas opciones y ustedes lo van a colocar o colóquenlo en el chat. La primera, esas unidades son en miligramos por mililitros. La segunda, esas unidades son de picogramos por microlitros. La tercera es por milimoles por centilitro y la cuarta, ninguno de los anteriores. Así que les agradezco en este momento o que coloquen en el chat qué es lo que ustedes creen. La 1, la 2, la 3 o la 4. Ajá, me están diciendo aquí 4. Ok, todo el mundo está colocando 4. Muy bien. Ok, perfecto. Pues muy bien. Realmente aquí, por aquí hay uno, pero igual. En este caso, si nos vamos a lo de quién quiere ser millonario, si le preguntamos a la audiencia tiene razón. Y es ninguno de los anteriores. ¿Por qué? Porque la respuesta de esto tiene que ver con una rata, con un ratón. Francisco Franco estudió en mi escuela de medicina y sabe que a mí me identificaban con ese animal porque yo le fastidiaba a todo el mundo lo tenía verde, sobre todo alguna doctora que debe estar metida aquí, la doctora Silvia Suárez, que también yo la fastidiaba mucho. Aquí preguntan si he tenido experiencia de resistencia a la toxina botulínica. Sí, y lo vamos a comentar al final. Y esta ratica que está aquí se llama un ratón suizo Webster. Y este ratón suizo Webster es lo que nos da lo que se llama la unidad ratón. La unidad ratón es la que nosotros usamos para la toxina botulínica. En este caso sería el Botox, que fue la primera que se usó, y la Nabota, que tiene una similaridad de forma y de acción. Y nosotros tenemos que ver lo que se llama la dosis letal 50. La dosis letal 50 es, en el caso de un tóxico, la cantidad suficiente para matar a la mitad de un grupo de experimentación. ¿Cuál es la cantidad de experimentación? En este caso, ellos colocan la dosis suficiente para matar un ratón de 20 gramos. Y eso es lo que le llaman mice unit o unidad ratón. Y lo que usamos nosotros en la toxina botulínica son unidades ratón. Entonces, cuando dicen tantas unidades, ya saben que eso es lo suficiente para matar un ratón colocándose intraperitonealmente. Utilizar la toxina no implica que ni los fillers va a hacer que Yoda le cambie la cara y se ponga más bonito y más jovencito. Pero una cosa sí es cierta, no solamente para las partes cosméticas se utiliza la toxina, porque las indicaciones no cosméticas son algo que lo están utilizando muchísimos doctores y es algo impresionante en lo que se puede hacer. Para la parte de cicatrización, se sabe que la utilización de toxina botulínica hace que las microtraumas me bajen porque hace que los músculos laterales no se contraigan y los factores de crecimiento, las bradykininas, las prostaglandinas, hay reducción porque hacen un cambio por disminución de estímulo. ¿Qué es esto? Cuando hay un círculo vicioso en las heridas. ¿Y eso qué implica? Tengo la herida donde tengo un espasmo local muscular porque existe dolor, con disminución de flujo sanguíneo, esquema de inflamación, y eso va cambiando. La toxina, al disminuir esto, al bloquearlo, me genera, en este caso, ruptura del ciclo. Pero no solamente eso. Si vemos esto ahí, estos son metaanálisis de varias personas que lo hicieron. Hay varios estudios, en este caso tenemos 4. Fíjense que muchos de ellos tienen una P, estadísticamente son significativos. Y ellos colocan que el uso de toxina botulínica
como el uso de cualquier otra sustancia, por ejemplo, en los esteroides inyectados, tiene un efecto, y el efecto similar, ¿por qué era? Porque en la esteroides superficiales de depósito. Esta es una paciente mía que tiene un superqueloide que le estoy empezando a tratar, y fíjense cómo puede aumentar. Y si se dan cuenta, en la zona central es mucho más grueso. Esta es una de abdominoplastia. Está mucho más grueso. ¿Por qué? Porque tengo más tensión. Y en las partes laterales tengo menos tensión. ¿Eso qué implica al final? Que voy a tener una relación directa entre tensión y generación de cicatrices queloideas. Una cosa es una cicatriz hipertrófica, y una cicatriz hipertrófica, después de cierto tiempo, generalmente un año, año y medio, puede cambiar a hacerse normal o a seguir creciendo, salir del sitio donde normalmente está la cicatriz y entrar en la categoría de queloide. La razón por la cual ocurre todo esto, fíjense aquí, desglosándolo más, es que los fibroblastos activos los inhibe y la apoptosis la incrementa. Hay factores de crecimiento que los regulan en baja, entonces baja la parte inflamatoria. De fibroblasto a neofibroblasto hay una inhibición de esa diferenciación, aumentan ciertas metaloproteasas que en este caso favorecen el aumento de la apoptosis y la destrucción, porque en las cicatrices hay un crecimiento y decrecimiento, hay generación de tejido y destrucción de tejido. Y en el caso de estas cicatrices, pues lo que hay es un mayor crecimiento. Se inhibe el factor de crecimiento del tejido conectivo y la tensión de la herida disminuye, como hablamos antes. Y no solamente sirve para eso, para fisuras anales, para sitios en los cuales existen contracciones. Y esas contracciones, quien se ha encargado de estudiar esto más es la gente que trabaja con la parte neurológica. La endocrina, porque la aceticotina está bloqueada cuando la gente a nivel las axilas. Yo lo No, antes de ese tema que es interesante, ya no que habló de las cicatrices, hay un tratamiento bien de identificación celular local que es muy interesante y tiene una disfuncionalidad. Esas cicatrices dentro de la sutura fibra muscular, entonces cuando la persona modifica la forma del rostro, en ese sitio donde está la cicatriz en particular, ocurre una deformidad. Eso se ve bastante frecuente, sobre todo en cirugías del rostro, no hecha por plástico, en general, sino hecha en general, por ejemplo, en emergencia, muchísimo. Y entonces en este caso particular, cuando uno coloca la toxina en esa cicatriz retráctil, solamente en puntos específicos alrededor de la cicatriz, que solamente modifica la contracción local de ese sitio, sobre todo en puntos superficiales, eso hace que el aspecto dinámico del rostro y la modificación de la gestualización se vean muy bien. Entonces, aprovechándole la cicatriz, para en ese caso, perfecto. otra aplicación interesante es en las cicatrices retráctiles o quirúrgicas. Cuando tiene un músculo por debajo. Cuando tiene un músculo por debajo, siempre. En ese caso, a veces lo que yo hago es hacer subcisión, porque la subcisión obviamente te corta eso fibroso y bueno, mejora. Pero definitivamente a nivel facial los músculos hacen una retracción. Entonces, cuando la gente se ríe, pues cambia. Aquí están preguntando, ¿para la cicatriz se debe colocar en la propia cicatriz? Sí, dentro de la cicatriz. ¿Cuántas unidades? ¿Qué ventaja tiene? Se coloca con aguja pequeña, no molesta tanto. Hay gente que le ha ido muy bien y hay gente que dice que lo prefiere porque la inyección de la toxina no molesta, pero la inyección del esteroide sí. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Vean esta axila. Cuando nosotros vamos a hacer la axila, hay varios protocolos que se hacen. Y uno de los protocolos que se hace es el test de Lugol. Uno coloca
Lugol y luego coloca talco, y en los sitios donde hay sudoración, pues va a existir en este caso salida del sudor y va a teñir el talco pegado al Lugol. Entonces, en ese caso que se identifica, o muchas veces ni siquiera hace falta, simplemente a visión directa lo podemos observar, nosotros hacemos podemos colocar EMLA, cremas, para que no le moleste. A veces la gente dice, no importa, dale, tranquilo, no hace falta, porque lo vas a hacer con agujas muy pequeñas. Lo partes en 4. Generalmente lo que se dice es que para una botellita de toxina de 100 unidades es suficiente para las 2 axilas, lo cual significa que voy a colocar la mitad, 50 unidades de un lado y 50 unidades del otro. Y de esas 50 unidades, generalmente yo voy a colocar por cada punto 0,05, o sea, es en este caso más de la mitad. Por cada punto uno coloca, y uno puede colocar, si lo divido en 4, 25 puntos de lado y lado, y en ese caso yo simplemente trato de colocar la mayor cantidad. Esto es una técnica. Hay otras técnicas que son mucho más sencillas. Esta me la enseñó un profesor en España, el doctor Fernando García Monforte, donde él entra en un punto específico en los ángulos y simplemente deposita subcutáneo la toxina. Y funciona. Realmente son 2 pinchazos, el paciente no le molesta, yo lo coloco con aguja 27 larga, de 5 centímetros. El paciente no lo siente. A veces si hay alguna molestia, tú puedes colocar un abón de anestésico solamente en el sitio de la entrada y ya con eso es suficiente. Dermatológicamente hablando, maestro, ¿qué otras opciones pudieran verse allí? ¿Qué otras técnicas se conocen en este caso? Yo lo que estoy con votos nada más, porque hay opciones quirúrgicas que también podemos discutir de ello, pero estamos solo con toxina. Aquí la nabota es un instrumento bien versátil en este aspecto. Cuando tú utilizas la toxina axilar, cuando haces el test de Minor, que es el que escribiste ahorita muy bien, ¿no? Uno puede hacerlo por mapeo solamente. De repente, quizá una axila tiene más área que la otra axila en su oración, entonces el test de Minor te va a decir, bueno, esta zona, cuando hace el mallado de la zona geográfica que el test de Minor dijo que estaba positiva, te dice que solamente con un mallado equivale a 10 puntos y el otro axila a 20 puntos, por ejemplo. Entonces uno puede hacerlo geográficamente haciendo un mallado solamente en el área. Ahora, cuando hace las funciones locales, en este caso, uno puede jugar con la dilución que eso es muy interesante, lo que es la difusión y la dispersión, ¿no? Pero uno puede inclusive diluirlo un poco más, usar estas técnicas que realmente son técnicas no intramusculares, sino de intradermoterapia. Estas técnicas de intradermoterapia, más superficiales, inclusive se dice que si tú colocas la toxina en la dermis superficial, vas a trabajar mucho más lo que es la parte de sudoración, y se la coloca en la dermis profunda, es un poco más efectivo en el caso de bromidrosis, cuando tiene ese olor importante en la axila. Entonces, tú puedes jugar también con esos patrones de inyección, cuando haces la voz muy superficial para hiperhidrosis, cuando haces una voz más profundo para bromidrosis, o puedes diluir un poco más la toxina, como bien lo dijiste tú, que tu profesor te decía, en técnicas de mesodilución por volumen, que es inyectar un volumen amplio en una zona particular para que eso difunda por toda la dermis, pero ese volumen debe ser colocado en la dermis. Si lo colocas muy profundo, vas a tener la capacidad de que se profundice y pueda traer más complicaciones, ¿no? Obviamente, en este caso. Pero todas son técnicas que son viables, depende de la experiencia de la mano de cada quien. Yo creo que la técnica superficial en meso y con el test de Minor en un mallado es una técnica bastante efectiva, pero la técnica que tú describes, convencional, que es dividiendo por secciones y áreas, es como mucho más metódica y la gente le permite equivocarse menos. La gente dice, bueno, el cuadrante número 1 tal, el cuadrante número 2 tal, el cuadrante... Y entonces la gente en ese caso se equivoca mucho menos. Pero todas son técnicas muy válidas. Hay una pregunta aquí que tiene que ver con elevación de cejas. La vamos a retomar al final para no perder el hilo de la conversación, pero está interesante. El otro detalle que tiene que ver justamente con uniones neuromusculares es todo lo que tiene que ver con la parte neurológica. La espasticidad, distonía, espasmo bifacial, que fue como empezó la toxina botulínica realmente a funcionar para espasmos hemifaciales. Los Carruders, los doctores Carruders en Canadá empezaron haciéndolo así. Asimetrías faciales, hay para dolores crónicos,
para dolor, el dolor posherpético, impresionante, si funciona, si ayuda. El bruxismo, lo que pasa es que el bruxismo ya hay otras cosas más, pero también el hecho de hacerlo directamente dentro del músculo macetero, pues le baja también la fuerza. Para la vejiga hiperactiva también sirve, colocan la parte cosmética obviamente porque es muy grande, pero por ejemplo, para el estrabismo se utiliza también. Para la gente que son espásticos, los niños que tienen parálisis cerebral, cuando hay muchas hipertonías, hace que se relaje, no tengan que hacer cortes, sino que se hace de manera médica. Ahora, para efectos de dolor, es impresionante cómo hasta para la migraña se está colocando y la razón por la cual está colocado es que dice dolor neuropático, crónico, migraña, neuralgia posherpética, tiene que ver con acciones directas sobre fibra C, sobre sustancia P, sobre glutamato, sobre vías autonómicas. Y esto implica que yo tengo, si buscamos en el mecanismo como tal, yo tengo una esta es la neurona, y yo tengo un daño a nivel neuronal y hace que adicional, donde la neurona está generando mayor actividad de lo normal y eso se percibe como dolor. En este caso, esa liberación de péptidos se bloquea porque al prevenir la liberación del glutamato, tengo una disminución de la sensibilización. Y por la teoría de compuerta de dolor, pues los receptores, hay una endocitosis de los receptores. Sería muy interesante haber tenido un neurólogo aquí para que hablara un poquito más de esto, porque esto es bastante interesante, sobre todo en pacientes que llegan con dolor específico. Yo he tenido pacientes que han llegado con dolor a nivel de cicatriz. Unidades se coloca para bruxismo. Generalmente se coloca igual que para el macetero, pero generalmente los neurólogos tienen indicaciones ya diferentes para ciertas cosas. Hay efecto antipruriginoso. Resulta que el prurito también se puede tratar con neurotoxinas. Este estudio fue un estudio que tiene que ver no solamente la A, o sea, hay otras más. Aquí preguntan para migraña. Todo depende, generalmente colocan 7 unidades por punto y van ubicando el sitio. Pero como les digo, los neurólogos son los que se encargan mucho más de eso. La otra cosa que también se ha hablado es que, y esto tiene implicaciones mucho más allá, para efectos de vasoconstricción arterial, por ejemplo, en el caso del síndrome de Raynaud. Y hay ciertas evidencias que puede mejorar la parte del retorno sanguíneo para estos pacientes que esto es un signo que se presenta en pacientes con problemas muchas veces autoinmunes, gente con lupus eritematoso, síndrome de Sjögren. Y lo vemos también en gente común, corriente y normal, yo tengo de eso, que se llama lívido reticularis, y es una variante no patológica, en este caso sí, cuando se ponen al frío pues hay una contracción. También deja pensar si esto pudiese servir a la larga para revascularizaciones y en casos de isquemia, pero es una cosa que está actualmente en estudio y prefieren no sacarla mucho porque entonces, si no la gente, eso tiene que tener una dosificación específica. Hay algo que tiene que ver con la parte inmunológica, porque todo el mundo lo preguntó y una de las preguntas que hubo, si tengo pacientes refractarios, pues le voy a echar un cuentico. Hay algo que tiene que ver con la parte inmunológica, porque cuando nosotros estamos utilizando una toxina, las toxinas tienen antitoxinas y las toxinas se combaten con anticuerpos. Y en este caso, hay estudios específicos de eso. Este es del 2019, donde hablan de inmunogenicidad asociada con el tratamiento de toxina botulínica. ¿Y por qué viene esto? Porque resulta que existió en la guerra del Golfo, se creyó que una de las cosas que tenía Saddam Hussein dentro de todo su parafernalia era envenenar con toxina botulínica, con armas biológicas. Y algo así como a 8,000 soldados les inyectaron antitoxina botulínica. Y se dieron cuenta que en esas personas que les inyectaron esa antitoxina, el botox cosmético no les servía a la misma tasa que al resto de la gente. Entonces, dentro de esas cosas colocan en gran conclusión que el hecho de tener disminución de intervalos de dosis, cuando ellos colocan que las dosis ideales son cada 12 meses, pues si las colocas mucho pequeño, menos de 3 meses,
eso puede hacer un efecto inmunológico. Si colocas dosis altas por ciclo de inyección también, y habla también que algo que tiene que ver con las cantidades de proteína. La primera generación de Botox tenía muchas proteínas y eso en teoría generaba una antigenicidad mayor. Y la otra cosa que hablan, no solamente factores que tengan que ver con eso, sino con el serotipo. Si es tipo, hay varios tipos de toxina botulínica, la botulinum, hay varias. Hay una que no genera, que el nombre comercial en este caso es el Xeomin, no genera esa inmunogenicidad, pero el efecto que tiene a la larga es mucho menor. Y lo otro tiene que ver con procesamiento y manipulación. ¿Por qué es esto? Yo colecto que yo espero, solamente tengo menos del 25% de lo que me inyección. Estos estudios se hacen en base, estas consecuencias se hacen en base a estudios que tienen que ver con problemas de origen neurológico, con mioclonías. El 9.1% de las personas de ese estudio del 2002 generaron esa falta de respuesta primaria. Y no solamente eso, atribuyen a doctor Franco le tengo que poner toxina, los músculos faciales de la cara del doctor Franco no son los mismos que los de su esposa. ¿Por qué? Porque el hombre tiene tendencia a tener músculos más gruesos, por tanto tienes que colocar el doble de la cantidad para que haga un efecto. Así como puede ser que haya colocado el músculo que no era. Se han visto casos. Lo coloqué muy superficial, por lo tanto el efecto no es suficiente, no me coloqué dentro del músculo, o me fui directamente al hueso y lo puse en el hueso, o resulta que en el caso de las bandas platismales, o en el caso del, por ejemplo, del procerus, el corrugador, músculos que tienden a veces a estar fuera del sitio teórico de donde deben estar. Y lo vemos en las bandas platismales. Las bandas platismales pueden estar separadas y si coloco en el centro no me va a hacer absolutamente nada. Si hay vacunaciones previas, el doctor Francisco Pérez Atamoros en el Congreso de Dermatología de Centroamericano habló de un estudio con personas que le habían colocado toxoide tetánico y se dieron cuenta que los efectos en personas que les habían colocado toxoide tetánico, las toxinas duraban menos o cuando se las colocaban no habían efecto. Entonces, eso ya llama mucho la atención. El almacenamiento, el hecho de no llevar la cadena de frío, el hecho de dejarlas a temperatura ambiente también hace que existan cambios de este tipo. Y hay una parte que lo dejan a la predisposición genética. ¿Por qué? Porque hay gente que no se sabe por qué, pero lo hace. Que hay otra cosa que llaman la respuesta secundaria. Y la respuesta secundaria, esto implica que al menos una vez actuó, pero después no actuó más. Y en esto hablan alrededor del 7.5% de ese estudio. Fíjense que ya entre los dos ya tenemos casi el 20% de los pacientes. Y esto puede ocurrir. Que la dosis es suficiente, que el músculo equivocado, técnica errada y la parte de los anticuerpos. Todo esto es válido. Y aquí colocan interrogado plazos menores a 12 meses como causa de la generación de anticuerpos. Y en este caso, yo estuve conversando con el doctor Franco, no sé si eso estaba en la parte de su charla. El órgano inmunológico más importante, más extenso que tiene el cuerpo se llama la piel. Y cada vez que usted mete algo dentro de la piel, usted está presentando al cuerpo el motivo suficiente para generar anticuerpos. Entonces, técnicas como esas de mesobotox, de colocación de toxina muy superficial, puede hacer posible una generación de presentación antigénica al sistema inmunitario y a través de macrófagos, el sistema macrofágico, y generar en este caso una respuesta antigénica. Lo dijiste brillantemente, realmente eso ocurre muchísimo. Normal que lo comentaste porque es importante ver que ahora el abuso de la utilización de ese tipo de técnicas como baby botox, mesobotox, que aplican una gran cantidad en áreas cutáneas muy extensas, ha hecho que la antigenicidad sea mucho mayor. Entonces, anteriormente se existía, por supuesto, sobre todo por la carga proteica, como tú bien lo dijiste ahorita, cuando eran intramusculares netamente hablando, era esa aparición de antigenicidad, pero
se veía menos, ahora se está viendo con más frecuencia. Esos factores tienen mucho que ver en ese aspecto. Es importante que no es lo mismo la aplicación de toxina a nivel cutáneo, donde uno trata de trabajar en esa área, algo glandular o inserciones musculares superficiales, que la aplicación de toxina profunda. Tú lo dijiste perfecto. Claro. De aquí preguntan, bueno, aquí dicen, hay pacientes que el efecto de la aplicación de la toxina dura menos tiempo después de cada aplicación. ¿Qué podríamos atribuirle que suceda? Eso se llama, en medicina antigua, mitridatismo. Y el rey Mitrídates era un rey que él tenía miedo que lo envenenaran. Y creo que peleó contra Roma y tal y qué sé yo. Lo cierto es que Mitrídates al final se suicidó porque no lo mataba a nadie, pero él se fue acostumbrando, comenzó a tener cierto tipo de tolerancia a los venenos. Y en este caso, cuando tú estás colocando una toxina, independientemente de lo que sea, tú puedes generar también cierto nivel de antigenicidad. Y el hecho de estímulos repetidos, pues obviamente también lo va a generar. Entonces, aquí es lo que dicen los estudios anteriores. ¿A qué le podemos atribuir? Hay muchas cosas. Va desde que el paciente tenga una cuestión inmunológica a que la toxina no tuvo la cadena de frío correspondiente, a que la colocación donde se le puso es diferente. Aquí lo están diciendo la doctora Shuri, Natalie. Hola, ¿cómo estamos, doctora? Saludos. El metabolismo y la actividad física es determinante en la duración, sí, también lo es. La gente que hace mucho ejercicio no le dura. No le duran los rellenos, no le dura la toxina, no le dura nada. Entonces, gente con metabolismo elevado, sí hay, sí tiene. Y el detalle con la parte de resistencia, ¿qué es? Tú lo único que tienes que hacer es o aumenta la dosis o cambias de toxina. Y en este caso, la gente de Xiaomi pues ha dicho que para casos refractarios ellos son los que pueden mejorarlo, pero porque los estudios han dicho que no existe evidencia de generación de anticuerpos con ellos. Sin embargo, es una toxina que tiene mucho menos tiempo en el mercado. Entonces, hay que revisar qué es lo que hay. Por aquí me están preguntando si se podría disfrutar de la charla, un link. Le vamos a decir más tarde cuál es el correo electrónico de la persona que se encarga de todo esto, que es el señor Rubén. Pregunta a la doctora Monegro, doctora, ¿cómo estamos? ¿Cuáles medicamentos disminuyen el efecto de la toxina? Hay ciertas interacciones, sobre todo con aminoglicósidos, está hablado la parte de que tengan interacción. Básicamente eso, lo que genera allí es que de repente dure un poco más. Pero las cantidades que se colocan en el humano son muy pocas. Si nosotros buscáramos matar un mono, le tenemos que inyectar algo así como 3.000 unidades intraperitoneales. Y para matar un ser humano, estamos hablando de algo así como de 15 o 16.000 unidades. O sea, explícame cómo vamos a hacer para meternos 16.000 unidades. No hay esa cantidad. Pero las interacciones son muy pocas. Básicamente lo que se habla es ese. Hay otras más, hay otros medicamentos, pero son como 2 o 3. Pero el que más hablan en este caso son los aminoglicósidos. Los pacientes que he tenido con problemas de este tipo, yo termino haciéndole miotomías del sitio donde a ellos no les gusta. Realmente cuando hago eso, lo hago desde el punto de vista quirúrgico, procedo, corrugador y los lesiono. Pero obviamente eso es mucho más allá. Lo otro es cambiar de toxina y utilizar una toxina diferente. Coloco aquí el Harrison porque cuando estaba estudiando medicina me llamó mucho la atención cuando yo compré el Harrison, que yo lo leí completo, que no se me haya quedado es otra cosa, pero por lo menos lo leí, tengo eso que me hace sentir bien. Y es que me llamó la atención que en la contraportada aparecía esto. La medicina es una ciencia en constante desarrollo y conforme surjan nuevos conocimientos se requerirán cambios en la terapéutica. Pues va a tocar hacer muchos cambios porque la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, que nosotros tenemos, que nosotros consideramos verdades en este momento, puede ser que no lo sean después. Así que hasta ahora esto es lo que les pude compartir. En caso de alguna pregunta, alguna cosa, muchas gracias. Y bueno, el doctor Franco, no sé, la presentación suya, seguimos con los problemas técnicos.
Sí, la parte de las láminas, será que tratar de pasarlas lo más posible. Yo tenía algunos esquemas que realicé y algunos comentarios que hacer, sobre todo en la parte estética, porque la parte médica la manejaste perfecto y realmente la explicación académica, teórica y científica está maravillosa. Quizá cosas que los que hacen mucho de la parte estética puedan aprovechar adicionalmente lo que son las aplicaciones no convencionales de toxina, que se pueden nombrar aquí, por ejemplo, si tú me das permiso, sería por Adelante, algunos adelante, tips muy adelante, específicos que la gente adelante. pregunta mucho cuando va a consulta, y es, por ejemplo, tópicos como son, sobre todo, cambios estructurales de la parte estética, ¿no? Por ejemplo, que si la modificación de la punta de la nariz, bueno, sí, hay tratamientos en los cuales uno coloca toxina, tú bien lo sabes, a nivel de lo que es la unión del filo nasal con el filtro, y cuando tú dijiste al principio, para tratar lo que es el elevador de la punta nasal, y eso produce una elevación nasal que no supera los 5 milímetros, pero que a muchos pacientes estéticamente hablando les agrada bastante. Entonces, un punto adicional que la gente que le gusta hacer estética puede comentar. Otro, el tratamiento de las rágades de labiales, que son lo que llaman códigos de barra, etcétera. También se utiliza mucho. Anteriormente, inclusive era competencia de lo que es los implantes de relleno con hialurónico. Se utilizaba la toxina en el borde superior del labio para tratar las rágades y se ve que al relajar un poco en esa zona, el orbicular del labio, uno incrementa un poco el volumen labial y le da una forma que no es obviamente un volumen importante, pero que sí le da un buenas arrugas de, sería bastante benéfico. Otras dos cosas que también la gente consulta son el tratamiento de la hiperhidrosis facial, la gente que suda mucho la frente. Y cuando comenzamos a tratar alopecia, porque la alopecia también se puede tratar con toxina, esta misma dosis que tú comentaste al principio de mesotoxina, en la cual es 0.5 unidades por punto, en una mesoterapia en el área completa de alopecia, y se ven buenos resultados inclusive. Es lo que era controversial era el costo, pero sin embargo el beneficio lo valió. En ese caso vieron que las personas ya no presentaban hiperhidrosis en esa área y era un efecto benéfico que era muy agradable. Entonces mucha gente fue a consulta solamente por el tratamiento de la hiperhidrosis, recordando claramente que no es inyecciones intramusculares como en el caso de la toxina frontal, que tú quieres tratar la parte muscular, sino que son superficiales en técnicas de meso para que ocurra una anhidrosis o una hipodidrosis de esa área, que es lo que la gente está buscando, igual que la axila. Y son técnicas completamente diferentes, pero es bueno que la gente lo comente. Entonces, temas como alopecia, esa hiperhidrosis frontal, las ragas de labiales, la lesión de la punta nasal, son cosas que uno puede más o menos adicionar. Inclusive, si alguien quiere más adelante, puedo enviar la información con mucho gusto, que la tenía en la presentación, que son cosas que se pueden hacer en el consultorio, que no tienen un riesgo importante, que son bastante seguras cuando uno estudia bien la técnica, y como tú siempre lo dices, cuando la gente maneja adecuadamente la anatomía, son excelentes, pero tiene que saber, por supuesto, de anatomía para poder aplicar toxina. Perfecto. Aquí están preguntando, vamos arriba abajo porque aquí hay una pregunta interesante que tiene que ver con la parte de las cejas. Dice, cambiando de área, para elevación de cejas hay profesionales que bloquean en alas de gaviota el frontal, otros directamente periorbital o encima de las cejas. ¿Cuál es la ideal? ¿Comentaron? ¿Cuáles Ajá, dijeron? Hay varios ajá. puntos. Lo que pasa es que aquí ya tiene que ver con una ayuda visual sería buenísima, ¿no? Pero técnicamente hablando, hay gente que le encanta que las cejas suban mucho. Y tú puedes utilizar la extensión completa del músculo para lo que tú quieras. O sea, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es lo que usted considere que le va mejor. Lo ideal es que utilice lo que le sienta mejor, lo que de alguna manera haga que se vea mucho mejor, que, que el resultado sea mucho más cómodo y acuerdo a lo que usted necesita. Entonces, dicen que bloquean el frontal. Yo puedo comentarle, por ejemplo, si es los puntos, Sigue, sigue. Ajá. si comentaron fue los puntos de elevación de las cejas, ¿no? Hay varios puntos, por supuesto, ¿no? Cada vez se describen más. Tengo un esquema en la pantalla, dime si se ve, lo acabo de hacer ahorita, hermano, y me Da disculpa la el vuelta. dibujo burdo. Da la vuelta. El dibujo burdo. Pero entonces, de entre los puntos más conocidos,
de la aplicación de lo que es el levantamiento de cejas, obviamente, hay varias técnicas, ¿no? Cuando uno trabaja la glabela alta, es cuando es un complejo proceso corrugador. ¿Se está viendo el dibujo? ¿Sí? Bájalo un poquito, baja un poco la pantalla. Ok, ahí está el dibujo. Perfecto. Si uno trabaja el complejo proceso corrugador de una manera alta, eso va a generar cierto grado de elevación, sobre todo de lo que es la cabeza de la ceja. Ahora, los puntos de elevación de la cola de la ceja son varios. Hay tres más importantes que son, cuando uno lo coloca de 2 a 3 milímetros por debajo de la cola, eso produce una relajación del orbicular de esta área y va a producir una elevación de la ceja. Otro punto es, en las personas que tienen un músculo frontal ancho, como tú le comentaste otra vez, puede ser digástrico o no, pero cuando es ancho, cuando uno relaja la parte superior del músculo, si divide en 3 segmentos esta área, esta por contracción va a producir también una elevación de la ceja. Entonces tenemos dos puntos importantes que son el de la cola como tal y un punto que es a nivel frontal cerca del ángulo de inserción del cabello, ¿no? Más o menos en esa área. Otro punto importante es en la fosa temporal. Cuando uno coloca dentro de la fosa temporal más o menos una cantidad que sí entre 8 y 10 unidades, eso va a producir también una elevación de la cola y la ceja por relación de todo ese grupo muscular completo. Entonces tiene 3 puntos que son los más importantes, que son por debajo de la cola de la ceja, 3 milímetros, en el tercio superior de la región frontal, por encima de la zona que quieren elevar, y en la región temporal, en la zona profunda del paquete muscular. ¿Sí se entienden las 3? Sí, Si no, puedo hacer... Yo le hago lateral a todo lo que es la parte del orbicular completo y yo me voy Okay. más hacia abajo, lateral. Entonces, Perfecto. voy hacia abajo. El hecho de hacer el bloqueo justamente, y generalmente coloco 3 a 4 unidades en la parte lateral, de aquí a aquí. Y esto me hace, obviamente, una relajación del orbicular por completo y como es una zona, es una acción y reacción, se contrae en un sitio y se relaja en el otro, pues obviamente la ceja también va a subir. Perfecto. Voy a tener un cuarto punto. Tienes este punto, el punto del doctor, el punto de la región temporal y este punto. Aparte, como ese hago, yo hago 2 más para abajo. Yo hago 2 más, yo bloqueo completo. Entonces, bloqueas la pata de gallo, pero no solamente que bloqueas la pata de gallo, sino que también estás haciendo que suba todo completo. Y yo trato muchas veces de no tocar el frontal. ¿Por qué? Porque cuando tocas el frontal, yo tengo una disminución del hueso, tengo disminución de grasa y la piel sigue estando exactamente igual. Entonces, muchas veces queda una arruga justamente en la base de la nariz. Y la gente dice, después que me colocaron la toxina se me ve más. Pues lamentablemente eso ocurre porque cuando la gente bloquea completamente la frente, lo que va a ocurrir es que todo va a bajar. Si yo dejo la zona lateral, la zona central, yo bloqueo en este caso el corrugador, y al bloquear el corrugador y el procerus, que me están haciendo la contraparte del frontal, el frontal va a levantar esa zona y la arruga desaparece por contracción del músculo. Entonces es algo que uno debe buscarlo y decirle al paciente qué es lo que usted quiere, porque muchas veces lo que no les gusta son las arrugas muy finas y tú le puedes colocar hialurónico. ¿Qué dice, maestro? ¿Qué acotación tiene por allí? Ya va. Algo pasó que no se oye. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver aquí. Okay. Revísalo. Revisa parece que bloqueaste estás de anfitrión y Listo. okay. Listo, ok. Aquí están hablando también de para los casos que hay cirugías en el orbicular, después de blefaroplastias, funciona menos, es cierto, porque hay más tensión y hay fibrosis. Entonces, sí hay una disminución mucho mayor. A veces lo que uno debe actuar en ese caso cuando está así es tratar de mejorar la parte cutánea como tal, porque a veces la parte cutánea es lo que de alguna manera también tiene que ver. Si la piel está muy arrugada, tú puedes hacer láseres, puedes hidratar la piel y eso hace que mejore también. Y lo otro que la gente que se hace blefaroplastia muchas veces ya es gente mayor,
Por aquí están diciendo también, ¿qué efectos colaterales han visto aparte del hematoma? Bueno, el efecto colateral más importante que he visto yo es una colocación de toxina no equivalente. Colocan la misma cantidad para todos lados, pero resulta que hay asimetría, porque no somos simétricos igual. Entonces, hay una ceja más alta que la otra y la ceja más alta quedó más alta todavía. O tumbaron una ceja completa porque se fueron completamente en barra y una ceja bajó y la otra sube. ¿Cuál es el detalle con esto? Que no hay ningún problema porque igual se va a recuperar, porque después de mes y medio, pues ya empieza a haber movilidad y no hay ningún problema. Preguntan la dilución del mesoboto para hiperhidrosis facial, ya la hablamos, que son dosis pequeñas, 0,05. ¿Cómo nos podría compartir la información? Pues tiene aquí el señor Rubén se carga de eso. ¿Cuál es la dilución para tratar el código de barras? Yo tengo mi teoría también con el código de barras. El código de barras no es solamente el hecho de que se vean las arrugas, es el hecho que tenga una disminución de la cantidad de grasa o de tejido entre la piel y el músculo. Entonces, yo lo trato muchas veces colocando ácido hialurónico mediano o pobremente reticulado en esa parte, o coloco grasa, o coloco un inductor de colágeno como la policaprolactona y mejora mucho. Y aparte de eso, no en el mismo momento, le coloco toxina o le hago láser a nivel cutáneo, generalmente un láser CO2, un láser de tulio, un fraccionado, para mejorar esa parte. Preguntan, ¿por qué nos quedan cejas de admiración? Porque el bloqueo que se hace a nivel lateral es máximo. Voy a mostrar los puntos donde usted bloquea el orbicular. Bueno, si nos vemos aquí, yo bloqueo el orbicular cuando el paciente arrugue, y cuando el paciente arruga, me voy desde aquí hasta aquí arriba. En cada una de las montañitas que hace la arruga, ahí coloco 3, 4, 5 unidades, las que necesiten, mínimo 2 unidades por punto. Si es muy fuerte el músculo, coloco 3 o 4. Pero eso ya depende de lo que uno hace, de lo que uno tenga. Dice, no entiendo la razón por la cual la inyección en la parte frontal alta produce elevación de la cola de la ceja. Es porque el músculo... caerse. Dele, maestro, dele para allá. Rapidito, que sea interesante, porque la imagen, ¿soy yo o son ustedes? Ya está bien, perfecto. Cuando uno coloca toxina, uno tiene que jugar con la contracción muscular. Si uno coloca en un punto específico la toxina, en un músculo que sea alargado, esa zona se va a relajar, pero compensatoriamente la zona adyacente se va a contraer. Entonces, si uno coloca, por ejemplo, cuando uno hace glabela, que hace glabela y hace glabelas muy altas o muy anchas, si uno relaja toda esta área, hacia la parte externa va a haber una contracción. Por eso es que cuando uno hace la glabela muy ancha, queda la ceja mefistotélica. Si uno entiende ese concepto de contracción, uno mejora mucho lo que es la dosis y los puntos específicos para tratar la toxina en general. Si uno coloca en la parte del músculo, en la parte más superior, eso se va a relajar, pero la parte adyacente se va a contraer. Eso va a producir una elevación. Ese mecanismo de acción es el que uno tiene que utilizar para trabajar todo el rostro en general. Como dice el doctor Viva, es importantísimo. Uno está hablando aquí de toxina, pero uno siempre usa técnicas combinadas. Entonces yo, para el tercio inferior, casi no utilizo toxina. Lo que uno utiliza más son enzimas, o rellenos, o implantes hialurónicos, cualquier ácido poliláctico, muchísimo, ¿no? Pero uno, en este caso estamos hablando de toxina, pero ustedes recuerden que siempre son técnicas combinadas. Uno, por ejemplo, siempre combina toxina con cierto grado de micropunciones, anteriormente la toxina, por supuesto, y con hialurónico, porque la toxina te va a trabajar mucho lo que es la parte dinámica, pero la parte que es adinámica, que es la parte de las rítides de glucógeno que son fijas y estáticas, eso no se mejora solamente con la toxina, eso hay que darle más, ¿no? Claro, claro, claro. El hecho de utilizar Dermapen, plasma rico en plaquetas, láseres de cualquier tipo, el uso del ultrasonido focalizado, la radiofrecuencia, los rellenos, todo eso funciona. De hecho, por aquí mi amiga María Pilar escribe desde España, código de barras combinar con hacer CO2 previamente. Claro, estoy haciendo contracción de toda la zona, pero particularmente modelación donde se ve una paciente en la cual solamente le hice láser y el labio le subió. Y se veía mucho mejor. ¿Por qué? Porque tengo un rejuvenecimiento y una de las características que se sabe ahora es que el labio se alarga porque la cantidad de fibras elásticas se pierde.
Entonces, el hecho de generar fibras elásticas hace que el labio suba al sitio que debería estar. Aquí la doctora dice, Nilka Ferri dice, me gusta aplicar plasmagel para los códigos de barras. A mí el plasmagel me parece muy bueno, pero tiene un detalle y es que no dura mucho. Sin embargo, así como hay gente que no le hace la toxina efecto, tengo pacientes que la vi al año y al año se ve muy bien, como si se lo hubiera colocado hace una semana. Entonces, depende de las personas. Así como la gente hace ejercicio y todo, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Dice, ¿ha usado toxina para bloquear el elevador del ala nasal? Fíjate, lo que pasa es que el levator la equenasi es uno de los responsables de también que el labio suba. Entonces, cuando tú utilizas este punto para bloquear esa zona, también lo estás haciendo. Inclusive para la parte nasal, si tú, cuando la persona habla, lo observas y ves que la nariz no se mueve, no gastes plata, porque eso que está allí es un músculo, es la unión, no de uno, sino de dos músculos, que se llama realmente, la unión se llama el músculo mirtiforme. Y ese músculo mirtiforme tiende a alar hacia abajo la punta nasal. En los casos en los cuales tú veas que hay movimiento. Si cuando el paciente habla, tú ves que la punta no se mueve, no gastes dinero porque no tiene músculo y no le va a servir. Así como en la frente, tú ves que hay frentes en las cuales mandas al paciente a arrugar y te das cuenta que hay adinamia en el centro y movilización con arrugas en la parte lateral. No gastes nada en el centro, ahí no hay músculo. Entonces no lo coloquen. Preguntan por aquí, hay casos en los que luego de colocar la toxina en la frente el paciente refiere que se siente el área grasa e incluso se ve la frente brillante. ¿Por qué ocurre esto? Sí, yo puedo responder eso por lo que hablamos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de IPD-2? Ajá. Cuando tú colocas profundamente la toxina, un poco más profundo, en aquellas personas en las cuales la parte grasa es muy predominante, si tú eliminas, está eliminando, si lo haces superficialmente, la sudoración, pero puede incrementar también por esos mecanismos compensatorios cutáneos que se agregue más grasa local. No es absurdo, es una cosa que puede ocurrir, no es muy frecuente, pero puede ocurrir. Aquí están diciendo, me refiero a la parte de la parte nasal, me refiero a las alas, no a la punta nasal, la elevación de las alas durante la sonrisa. Cuando la gente se ríe, las alas siempre van a subir, siempre. Siempre, claro. Si nosotros intentamos hacer un bloqueo del ala como tal, vamos a tumbar el labio, automáticamente. Es más, existen en los casos donde se trata del bony lines, donde la gente se arruga y lo colocamos aquí. Hay casos descritos donde colocaron aquí, pero hubo migración y le tumbaron el labio a la persona. ¿Y qué es lo que está exactamente abajo? El ala nasal. Entonces, desde el punto de vista técnico, es preferible a nivel de ala nasal, cuando la gente se ríe, no le gusta, dice, es que las alas se me ponen más grandes. Pues en ese caso, para que no se pongan grandes, lo que va a tocar es mandarlos a un cirujano que le recoja el ala nasal, porque es una cosa que tiene que ver con la parte de la sonrisa. La sonrisa va a estirar todo e inclusive el ala nasal se va hacia la parte lateral. Cuando la sala y en los músculos que se encargan solamente de la dilatación de narinas, que eso también puede ser, son músculos que son muy cortos y son muy pequeños, son vestigiales. Entonces, tampoco tiene sentido pinchar el ala. Y lo otro, yo los invito a que se pinchen un ala. Eso duele horriblemente. Nada más darse un golpe en la nariz, el hecho del pinchazo ya molesta mucho. Y el otro detalle es que en ese sitio, la mayor cantidad también de personas que he visto con sustos llamándome ha sido por inyección en esa zona. A veces no de toxinas, de rellenos, porque lo colocan que si para subir o bajar y han tenido unos sustos muy grandes porque por compresión termina habiendo cierta zona de necrosis o de compresión. Están preguntando aquí también cómo se corrige el movimiento a nivel del entrecejo, que depende de la parte medial superior del orbicular. Estando perfectamente... Eso es bastante frecuente, ¿no? Porque la gente se olvida mucho que el complejo corrugador tiene un músculo también, que es el supraciliar, que va por debajo de la ceja, inclusive en una inserción más proximal a la pirámide nasal. Y trabajan mucho la glabela y se olvidan de palpar ese músculo. Cuando vayan a trabajar la zona glabelar, deben palpar que en esa zona no haya contracción. Porque si hay contracción en esa zona, es que ese músculo es bastante predominante, que es el supraciliar.
Y en ese caso hay que hacer un punto específico en la zona de inserción más proximal a la pirámide nasal del supraciliar para que no ocurra eso, que es que la gente esto lo tiene completamente relajado, pero cuando contrae la ceja hace un movimiento extraño por debajo de la ceja que permite esa contracción. Eso ocurre con cierta frecuencia. Es importante siempre palpar esta área cuando haga la contracción de lo que es la glabela, y si siente que el músculo en esa área hace un golpeteo importante sobre el pulpejo, tratarlo también. Está muy bien. ¿Ha estado alguna otra cosa, maestro? ¿Alguna acotación importante que usted desee decir? No, todo sí. Para todos, ahí están los correos, le mandamos la información que hace falta. Si alguno quiere mi teléfono, con mucho gusto se lo doy. Por WhatsApp todos tenemos a la distancia de una pantalla para comunicarnos. Como dice el doctor Vivas, estamos siempre para ayudarlos, para apoyarlos. Si tienen alguna duda, por supuesto, si está con un paciente, un caso clínico, algo, no duden en comunicarse con nosotros, que para eso estamos, ¿no? Para apoyarnos justamente en estos momentos en los cuales la tecnología nos acerca. Por aquí, punto en mentón para disminuir arrugas o poseados. ¿Arruga en el mentón? Poseados, sí. Mira, ese también, bueno, lo que llaman, muy mal llamado, la celulitis del mentón. Eso es terrible. Pero hay la gente que se le arruga el mentón y de ese aspecto que dicen que es de pepa de durazno, que es como punteado en esa área o arrugado, ¿no? En ese caso se trabaja directamente, hay dos maneras de hacerlo. Bueno, si el músculo es un músculo, si está seccionado el mentón que es doble, se coloca un punto en cada lado del cuerpo muscular para relajar el cuerpo muscular, directamente dentro del cuerpo muscular, siempre apuntando hacia la parte inferior. O si es un solo glóbulo, en el centro. También hay una técnica que es superficial, como en el caso, por ejemplo, de las mesos, en la cual uno coloca varios puntos pequeños muy superficiales para que solamente la parte más superficial del músculo se vea más afectada y provoque también cierta grado de relajación. La más utilizada y que tiene más trabajo es la profunda, en la cual solamente se trabaja un punto sobre el cuerpo muscular y eso relaja toda la zona muscular, que es la que se arruga con ese aspecto. En ese caso, La dosis de toxina, en ese caso, sería... Se fue. Igual, ¿no? Más o menos, que son entre 4 unidades y 6 unidades en esa zona. Hay una cosa que tiene que ver con eso. Y cuando el mentón hace eso, ese es el signo de la nuez del durazno. Y se ven los hoyitos. Pero ese hoyito viene porque hay incompetencia labial. La gente no cierra la boca. Entonces, para poderla cerrar bien, porque tiene un tercio medio largo, acuérdense de la foto, tiene que mantenerlo contraído. Lo cual significa que si se lo tratan, puede ser que la persona no cierre la boca, entonces va a quedar con la boca abierta, y entonces le va a decir, doctor, yo no quería esto. Hay que explicarles todo, porque la gente después dice que no sirve, que no sé qué, que no. De una manera, es una manera de mejorarlo. Pero ya depende de qué es lo que el paciente quiere. A veces, el hecho de esa incompetencia labial, tú la mejoras simplemente colocando relleno a nivel del mentón, sube y se acaba el problema. O se manda donde alguien que le coloque una prótesis, la parte ortodóntica, eso se puede hacer sin ningún problema. Por aquí están ajá. Si el cuerpo de la ceja sube mucho, ¿en qué punto del frontal usted recomienda colocar el punto para ayudar a bajarla? Eso que dice el maestro Franco. Y vamos a verle aquí a Rubén. El cuerpo de la ceja. Si sube mucho el cuerpo de la ceja, hacia atrás. Entonces dice, si el cuerpo de la ceja sube mucho, ¿en qué punto del frontal usted recomienda colocarla? Ah, diferente. Tendría que ver en este caso, si lo que se creó en ese caso fue una ceja mefistotélica, esa ceja que es angulada, que es la subida del cuerpo, sobre todo en la zona central, o si realmente es que cuando se arqueó la ceja con la técnica utilizada, por ejemplo, a nivel frontal, o varias técnicas juntas para levantar la cola, se arqueó demasiado. Aunque es raro que un paciente diga que quiere que le bajen eso, porque a las mujeres les encanta el arqueado. Yo he visto eso en hombres cuando no quieren la ceja arqueada, y en ese caso en particular tú tratas toda la frente. Cuando tú tratas toda la frente, la ceja se aplana. Entonces ya pierde, por supuesto, movilidad en ese aspecto. Claro, con todos los contras que nombró el doctor Vivas hace poco. Pero sin embargo, en gente joven, tú puedes hacer eso
que cuando se arquea mucho la ceja trabaja la frente. Si quieres solamente colocar un punto que disminuya, que haga una caída de la ceja, va a ser el punto contrario al que hicimos para levantarla. Si uno hace un punto en la zona medial del tercio entre la cola de las cejas y la inserción del pelo, ese punto, al tú en esa zona producir una relajación, va a producir cierto grado de caída de la ceja. Mientras más alto se haga, más la levanta, mientras más bajo, en ese aspecto, sin llegar a la zona de riesgo, obviamente, va a producir una caída. Mira, hay otro detalle con eso. Yo me voy a lo que, digamos que a la parte mucho más manual. Todos los patrones que hablan de dónde se colocan los puntos siempre son muy específicos en que tantos puntos por encima, tantos por debajo, tantos centímetros, y nada de eso es exacto. Lamentablemente no es exacto. ¿Por qué? Porque siempre existe una variabilidad biológica por campana de Gauss y tenemos o 10% más o 10% menos, entonces al final puede ser que estemos en esa curva y no esté allí. Lo ideal que es, si la persona le queda la ceja muy alta, tú simplemente vas al punto donde está más alto y le dices que suba y siéntelo. Y en ese sitio colocas 2 unidades de toxina. Y le dices al paciente, venga la semana que viene. Por eso es que en el momento de la colocación de la toxina, yo trato de no colocarle, yo le digo, tiene que venir en una semana o en 10 días para poder revisar qué hay, porque yo pude haberle colocado todo matemáticamente, pero resulta que tiene un músculo más fuerte que el otro y eso hace que quede asimetría y después no va a decir que él era simétrico, sino que el doctor fue malo o que la toxina es mala. Y eso puede pasar. Mira, tú eres anfitrión y pásame la batuta de anfitrión a mí, al lado de donde estás tú, donde dice Carlos Villa, coloca donde dice más participantes a ser anfitrión para darle a Rubén el audio también. O darle el audio a Rubén, no sé si lo puedes hacer también. Sí. Rubén, ¿cómo es después? Sí, Rubén, pásamelo. Ok, ajá. Es anfitrión. ¿Cuáles serían los puntos perfectos para darle una forma estética y levantada a la ceja en mujer? El punto perfecto depende de la anatomía de la persona. Exacto. Depende de la anatomía de la persona. ¿Qué te pasa de anfitrión? Ok. Rubén, ya le puse reiniciar audio. Listo. Sí, ya tengo voz. La audio. Ya tengo voz. Caramba, la verdad que estuvo muy buena todas las presentaciones. Gracias, doctor Franco, de verdad, muy agradecido. Esperamos que termine rápido todo esto que estamos pasando y podamos hacer esto mismo, hacerlo tanto en Venezuela, en Dominicana y en Centroamérica, pero en vivo. O sea, que tengamos la oportunidad de verdad de lograr hacer un tour con los dos, porque por los comentarios que tienen el chat, de verdad que ha sido excelente todo lo que hemos podido conversar esta tarde. Carlos. Estoy enviándole a todos mi Instagram. Es para efectos de contacto, es @cavivax. El del doctor Francisco Franco es @idtderm. Sí. Y el contacto de muchas personas que desean el video y esas cosas es gdeventas @globalskin Panamá. .com. Sí, gdeventas@globalskinpanamá.com y también pueden solicitarla a través de rperez@globalskinbe de Venezuela. Ahí le puse mi teléfono también. Sí, de todas formas, ya yo me pondré de acuerdo con el doctor Franco, recibo la comunicación del doctor y quien la vaya solicitando, doctor, se la voy enviando porque si no te lo van a llenar de correo y... Perfecto. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. No, sí. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, doctor Vida, que es excelente como siempre. Me gusta participar aquí porque el nivel académico es altísimo. Es una cosa que uno realmente espera de este tipo de reuniones y charlas. Y bueno, por supuesto que la persona, Rubén, de laboratorio con laboratorio serio, que es conocido, que trae unos productos que realmente son productos que tienen varios ya trabajo de investigación y que eso los hace serios en el mercado.
Y entonces por eso me gusta participar en estos casos particulares. Entonces, gracias por su invitación. Mis puertas están abiertas siempre para usted. Amigo, tú eres mi amigo toda la vida y seguirás siendo. Así que un gran abrazo para ti y para todos. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. De verdad, un gran abrazo, de verdad, y pronto nos estaremos viendo. Mira, está Silvia Suárez ahí. Hablé de ella, ¿viste? ¿Cómo es que se llama, Carlos? ¿Cómo es que tú? La Bemba. No. Mira que Silvia se va a poner Por eso brava le dije que contigo. el ratoncito era yo era el ratoncito. Ay, sí. De hacer ja, 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 pero colocó ja, ja, ja separado, como que ja, 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 desgraciado. Ahí Te está. van a prohibir el acceso al estado Aragua. Maestro, muchísimas gracias y bueno, se le agradece a la gente de Global Skin Latinoamérica y de Skin Services aquí en República Dominicana que llevan la nabota, que llevan los ácidos hialurónicos Filder y los hilos de la lift. Muchísimas gracias y bueno, esperamos que esto se repita. Sí, si Dios quiere vamos a tratar de repetirlo, de verdad. Muchas gracias. Que pasen todos un feliz resto del día y hasta luego. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos.